Bien, hola. Bueno, la idea es, darle la bienvenida, vamos a trabajar sobre el eje 3. La idea es poder hacer como una pequeña introducción a lo que va a ser la clase virtual de la semana que viene. Hay muchas cuestiones de textos quizás un poquito más extensos, pero tienen que ver con poder reflexionar, ¿sí? Son lecturas que tienen que ver con la parte de poder volver a pensar y poder seguir reflexionando sobre el desarrollo territorial de las instituciones. Nos va a permitir comprender un poquito más sobre deserción, sobre políticas educativas, sobre implicancias, para tener un fundamento teórico para la última clase. La semana que viene tenemos clase virtual y bueno, la idea es poder conversar sobre estos procesos educativos que tienen que ver con nivel inicial y poder empezar a prepararnos para la participación de lo que va a ser el espacio y cierre de cátedra a través de un trabajo colaborativo, ¿sí? La idea de hoy es poder hacer como una presentación, en realidad los tres textos que tienen que trabajar, que lo puedan leer con tiempo, leer con conciencia y bueno, poder participar del foro, que lo que va a hacer es ponerlos a pensar a ustedes en relación a dos cuestiones que tienen que ver con el rol del docente en las escuelas rurales y las particularidades o las características que ustedes creen que tienen los estudiantes en relación a los contextos rurales. Y para eso tienen como tres textos para poder poner en tensión y poder reflexionar, ¿sí? El primero de los textos se llama Regiones, Territorios e Institucionalidad del Desarrollo Rural, de Mabel Manzanal. Es un trabajo de investigación que está pensado desde el año 2006 como un compendio, como una compilación de trabajos, y tiene que ver con poder pensar y poder repensar, ¿sí? Cómo los territorios y cómo las regiones rurales, los contextos en contexto de ruralidad, fueron adquiriendo nuevas, ¿sí? Nuevas cuestiones que los ponen en tensión a esto de eh, poder repensar y poder conceptualizar como el desarrollo territorial y como las nuevas formas de ver, ¿sí? Esta vinculación, esta interrelación y esta armonía entre el contexto rural y el contexto ciudad o la urbe o la urbanización, ¿sí? Esto ayuda como a poner un poquito más en tensión y poder hacer como una fuerte analogía, porque lo que va a hacer acá es volver, ¿sí? A poner la evolución de la problemática sobre los desarrollos rurales y sus enfoques ya contextualizado en Argentina, ¿sí? Como principal lugar, porque bueno, es un trabajo de investigación como bastante interesante, ¿sí? Cuestiones que van a poder ver como las corrientes en relación a los pensamientos, en relación a las políticas educativas impulsadas y las políticas comerciales impulsadas por el Estado, a cómo esto, o sea, cómo yo, Estado, pienso el desarrollo rural y cómo pienso la producción o la vinculación del contexto rural con el medio. Sí, es como, bueno, voy generando como todo un constructo tanto implícito y explícito del pensamiento. O sea, ustedes en su escolaridad tuvieron como una perspectiva, una forma de pensar lo que tiene que ver con lo rural, ¿sí? O sea, campo-ciudad, ¿sí? Y esto tiene que ver con políticas educativas y políticas públicas, o sea, cómo el Estado nos fue haciendo concebir, ¿sí? De esta manera, ¿sí? A este tipo de espacio. Entonces, bueno, acá es un trabajo de investigación bastante interesante. Tienen que leer una parte, solamente el texto de Manzanal, ¿sí? Como para que tengan como un pantallazo y un cierre argumentativo a la hora de pensar la nueva explotación del contexto rural, ¿sí? Es como bastante interesante, trae muchas cuestiones de datos políticos y demás, así que bueno, espero que les guste. Después tenemos dos textos de Tirishi, ¿sí? Que son bastante importantes. Si bien están los textos completos, están sus libros completos como lectura obligatoria, la idea es que puedan hacer como foco en dos cuestiones. En el texto de Terici sobre elaboración, ¿sí? de políticas y estrategias para la prevención del fracaso escolar, ¿sí? Que es una clase, un seminario virtual, la idea es que puedan hacer como eje en el capítulo 3 y en el capítulo 4. El capítulo 3 que habla de escolarización, de mi problema de fracaso escolar, que da como algunos pantallazos sobre indicadores y sobre tasas
de repitencia, soledad, abandono escolar y logros educativos, y hacen una fuerte comparación en relación a lo que tiene que ver con el contexto rural y el contexto urbano, ¿sí? Y el capítulo 4 que habla de políticas implementadas según las regiones, según la sectorización para atender, ¿sí?, a estas situaciones de deserción o fracaso escolar, ¿sí? Muy interesante porque, bueno, nos da como un pantallazo de cómo, ¿sí?, a nivel Mercosur, a nivel país, tenemos tasa de incidencia aún hoy por hoy sobre eh, políticas públicas que tienen que ver con repitencia, con la deserción escolar, con la tasa de graduación. Entonces es muy interesante como poder pensar. Y de esta manera, después, cada uno de los lugares fue tomando en consecuencia diferentes acciones. Perdón que bajé muy rápido, la idea es hacerlo como más pantallazo, si lo podemos discutir la clase que viene. Y las políticas implementadas para atender, ¿sí?, a cada una de las regiones de los países para atender la situación de fracaso escolar. Entonces van a entender acá, encontrar algunas, cómo, de qué manera, ¿sí?, se fueron atendiendo, por ejemplo, el acceso a la educación, la permanencia de la educación, qué voy a hacer sobre el abandono, qué voy a hacer sobre la reinserción escolar, o sea, qué voy a hacer sobre la sobriedad, ¿sí? O sea, qué políticas públicas se fueron generando para, ¿sí?, poder trabajar en consecuencia de esta situación de que atraviesa, ¿sí?, que es particular del sistema educativo. Y el último texto que tienen es trayectorias, las otras primarias y el programa de enseñanza, así que habla sobre trayectorias educativas, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar acá es sobre el capítulo 3, que habla sobre recomendaciones de políticas educativas, porque bueno, la idea es poder reflexionar sobre algunas consideraciones o algunas cuestiones que la autora nos plantea para poder pensar si quiénes son nuestros destinatarios y yo de qué manera, este es un libro escaneado así que por eso se ve así, de qué manera yo puedo generar, ¿sí?, un proceso de actuación para estos alumnos, ¿sí?, lo que sabemos que no funciona, o sea, cuáles son las situaciones de deserción, la copia de modelos, el método simultáneo, ¿sí?, todas las tradiciones europeas, o sea, esta concepción del sistema educativo como generador de identidad nacional en su principio, homogeneizador en su principio, modelos que tienen que ver con una estructura obrera en el año 50, o sea, o una estructura liberal en este último tiempo, o sea, pensar de qué manera o qué problemas de política pública impactan, ¿sí?, en los procesos educativos y de qué manera yo puedo ir generando, ¿sí?, nuevos escenarios para poder generar nuevas trayectorias educativas, ¿sí? Por ejemplo, por necesarios que sean los recursos materiales, poner recursos en las escuelas no es suficiente, ¿sí? Esto también es una buena reflexión que hace también Tedesco. Uno puede tener las mejores escuelas equipadas y puede que en esa escuela no haya aprendizaje. Esto nos ayuda a nosotros a poder tener como un pantallazo de política educativa, de concepción, ¿sí?, personal, ¿sí?, en contrastación o en tensión con el texto. Pero bueno, la idea del foro, que va a ser como un principio de actividad obligatoria, es decir, qué consideran ustedes o qué caracterizan ustedes o qué piensan que tienen que tener un docente para trabajar en la escuela rural y cómo sería este sujeto destinatario de escuela rural, ¿sí? Esto puede ser, los estudiantes de nivel primario pueden hacer su analogía con estudiantes de nivel primario, con los de nivel inicial, con que consideran que el alumno tiene que tener nivel inicial, al igual que el docente, y los de educación especial en relación a cada uno de sus servicios, o si no tienen orientación, porque hay alumnos de segundo año, bueno, en relación a qué es lo que consideran que tienen que tener. Así que bueno, esto es un primer pantallazo, después que puedan leer los textos que les guste,
que se interesen sobre la política pública y cómo impacta en la política educativa, que las escuelas no son islas, que la educación rural, independientemente de que esté en contextos aislados, no es islas, que la construcción impacta y que bueno, la idea es poder seguir repensando para ya la semana que viene entrar fuertemente en lo que son propuestas didácticas modélicas, lo que ustedes empiecen a conocer. Así que bueno, nos estamos viendo y que estén muy bien.